hasta cabine tranquilo. Le decía a José Pomacuzzi lo de la famosa empresa rusa, el gigante ruso, Rusia's Gazprom, que va a ser aliado del presidente Chávez. Y resulta que los rusos, que son los que manejan el mercado del gas y que están comenzando a mirar todos lados y que dicen que van a venir aquí. Ponle esta página, por favor. Rusia Gazprom está considerando a los gigantes norteamericanos ExxonMobil y Conoco para el proyecto de gas líquido que está proyectándose en Rusia. La lista de los posibles participantes está hecha, pero no excluye a Exxon y a Conoco. Ok, listo. Y nosotros aquí, echando al uno, echando al otro, presionando al uno, presionando al otro, no garantizando las inversiones, solo nosotros lo hacemos. En fin, a propósito, el Banco Central le ha dado un crédito concesional a yacimientos, ¿no? A yacimientos de $1.000 millones. Recién se había dado un crédito al gobierno de 600 millones, pero hay un crédito concesional de $1.000 millones. Y eso es interesante, porque en primer lugar, hay que ver cuál es el concepto de lo concesional, en primer lugar. Y en segundo, hay que ver si es de verdad que el asunto no va a salir del tesoro y que va a salir de caja y no sé cuánto y de los intereses. Para eso fuimos a conversar primero con Ludwig Toledo. Le preguntamos qué es un crédito concesional, porque la gente no está obligada a saberlo. Esto es lo que dice. ¿Qué se entiende por crédito concesional? Concesional significa en condiciones blandas, muy favorables al tomador. Normalmente los que toman esos préstamos son países, no existen en términos privados, no hay préstamos concesionales, son préstamos bancarios comerciales nomás, ¿no? En condiciones de mercado. El concesional no es en condiciones de mercado. En los casos de los países, y Bolivia en su momento ha recibido, todavía tiene una porción de su deuda externa en términos concesionales, quiere decir 20, 30 años plazo a tasas que no exceden el 2%, 1%, años de gracia, 10, 15 años de gracia, así. Ese es un término concesional. Pero usted en el mercado internacional de dinero, usted sale a captar dinero como país inclusive y no va a poder conseguir préstamos concesionales. Ahí entra uno a competir con otros demandantes de recursos y tiene que competir por tasa, ¿no? Agregando a eso, tiene que ver el riesgo país. Igual que cualquier persona se le presenta un riesgo, por eso es que le cobran más. Por ejemplo, los créditos de consumo, ¿por qué son más caros? Porque hay mayor riesgo. El gobierno nacional ha hecho un préstamo al Banco Central de 600 millones con un crédito justamente concesional a 2% de interés y con 2 años de gracia. ¿Este mismo préstamo podría haberlo hecho a otro organismo internacional? Es posible, ¿no? Eso teóricamente es posible, que haya un organismo internacional, que no son muchos, podría ser el Banco Mundial, la CAF, el BID, pero es todo un proceso largo de acción y seguramente el gobierno está apremiado de dinero, entonces no tiene tiempo para esperar hasta que se solicite, se apruebe en el directorio, tomarán 2 meses, alrededor de 2 meses o más, o no sé cuánto, pues, ¿no? ¿Y la tasa de interés podría ser más? No creo, no creo, ¿no? Pero lo dejo en duda, pero no creo que hubiera sido la misma. ¿Cuál es el riesgo de que el Estado boliviano haga un préstamo de este tipo de forma interna? Porque más allá de este crédito de 600 millones, ya hay otro en un... Bueno, el riesgo es una cosa dentro de casa, finalmente, pues, ¿no? Se está prestando en cierto modo a sí mismo, al mismo Estado, porque el Banco Central
todavía más en estos momentos, bajo esta administración que estamos ahora, el Banco Central tiene menos independencia. Entonces es una cuestión nada más de un formulismo, de una formalidad, si se quiere, para registrar de dónde viene el dinero y a dónde se va. Le está pagando intereses porque hay que pagar algo, ¿no? Más una cuestión simbólica del 2% a no sé cuántos años plazo, en términos concesionales. Obviamente esos son términos concesionales, ¿no? Pero está prestándose a sí mismo, en el fondo el Estado está prestando a sí mismo, ¿no? Está claro que nadie le daría al 2%. En realidad son 1.600 millones de dólares, porque hay 1.000 para yacimientos, y hay esta resolución del directorio, gerencia de operaciones monetarias, que estamos hablando de un crédito del directorio del Banco Central, resuelve aprobar el artículo 22, inciso tanto, un crédito al Tesoro General de la Nación bajo las siguientes condiciones y términos: moneda dólares de Estados Unidos de América, monto total del crédito 600 millones, plazo 30 años, tasa de interés 2%, plaza de desembolso a solicitud escrita del Tesoro. Esto fue firmado el 17 de marzo de 2008 por Raúl Garrón Claure, Gustavo Blacut Alcalá, Hugo Dorado Aníbal, Rolando Marín, Ernesto Yáñez y Osvaldo Nina. Aparte de eso, hay un crédito de nada más y nada menos que 1.000 millones de dólares que van a ser prestados a yacimientos. Pone la nota del ministro Arce, Melvi, donde califica de excepcional la utilización de 1.000 millones destinando el dinero a yacimiento. Dice que es excepcional la utilización de los 1.000 millones de las reservas internacionales. Pónela. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha confirmado que dispondrá de 1.000 millones de dólares americanos destinados a sus labores de exploración, explotación y producción de hidrocarburos. El gobierno sostiene que el monto millonario es excepcional, atendiendo la necesidad de yacimientos de producir mayores volúmenes de carburantes. Se busca ponerla excepcional de condición al Banco Central para que por esta vez le preste 1.000 millones de dólares a IPCD. En principio, Hacienda señaló que los 1.000 millones de dólares provenían de las reservas internacionales. No obstante, hoy se aclara que el préstamo será solicitado directamente al Banco Central de Bolivia. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, las reservas internacionales, o sea, el respaldo de la economía boliviana ante el mundo, solo se pueden utilizar para financiar pagos y operaciones financieras con el extranjero. Consideramos que el uso de la RIN debe ser exclusivo en el marco de las necesidades de un intercambio con el mundo y no para el financiamiento de proyectos internos, porque eso significaría entrar en un proceso de incertidumbre, lo que viene sucediendo hoy en nuestro país. El Banco Central de Bolivia confirmó un descenso leve en las reservas internacionales debido a la caída del precio del oro. Sin embargo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia apunta que el descenso es de 273 millones de dólares. No está bien la situación, de manera excepcional. Los 600 no han sido de manera excepcional, estos 1.000 tampoco, son 1.600 millones, estamos perdiendo, dicen 200 y fracción. Entonces, está complicada la cosa. Nos fuimos a preguntarle a Waldo López qué es el encaje legal. Primera cosa que uno tiene que entender. Dale. ¿Qué es el encaje legal? Es una retención que hace el Banco Central de los depósitos que reciben los bancos privados con la finalidad de hacer un control monetario o con la finalidad de llegar a sacar dinero de circulación para que de esta manera no haya tanta liquidez en el mercado. Usualmente el encaje legal se varía. Por ejemplo, en una política antiinflacionaria se aumenta el encaje legal un porcentaje, por decir, del 10 al 12 o al 15%, y por lo tanto hay menos dinero disponible en los bancos para dar créditos y para utilizar con los fines de cartera bancaria. Entonces, este es un porcentaje de los depósitos que hacen los clientes en los bancos, no pertenece al Banco Central. El encaje legal, reitero, es un porcentaje aplicado al sector financiero que estos deben depositar en el Banco Central con fines de política monetaria, pero no pertenece al Banco Central.
el Banco Central puede hacer un préstamo a alguna entidad pública o privada de estas reservas de dinero? Al sector público no, porque estas reservas en realidad son para dar liquidez al sector financiero cuando esto lo requieren, o para llegar digamos, enfrentar pánicos bancarios, como se han dado en alguna ocasión. En el caso boliviano eso no se da, por lo tanto son recursos que están en el Banco Central y que no pueden ser utilizados con otros fines que no sean el de respaldar al propio sistema financiero. Si del sistema financiero es como sacarle, si alguien deposita $1 millón y el encaje legal es el 12%, y el 10, por decir el 12%, significa que ese porcentaje lo tiene el Banco Central. No puede el Banco Central llevar este dinero que pertenece al cliente para el sector público, no podría prestarlo, eso no está legal, no es legal y no aparece en ninguna parte de la ley del Banco Central de que el Banco Central pudiera utilizar recursos del encaje legal con estos fines de prestar al sector público. Eso sería, en mi criterio, totalmente ilegal. Esta pregunta fue obligatoria, habida cuenta de que la gente del banco al comienzo dijo no va a ser de las reservas internacionales, sino que va a ser de encaje, ¿no es cierto, Chavo? Frente a eso corrimos a preguntarle a Waldo López, oye, ¿se puede? Dice que no se puede, pero también dice, el crédito del banco para yacimientos no es posible. O sea, no es correcto que lo hagan. Que lo pueden hacer, sí lo pueden hacer, por la presión del gobierno, por lo que ustedes quieran. Les recuerdo, ya no son 1.000 millones nomás. Hay otros 600 millones de dólares, se los he mostrado el documento, está aquí. O sea, no es, ya van 1.600. ¿Qué dijo Waldo López del crédito a yacimiento? El presupuesto general de la Nación establece que el Banco Central de Bolivia hará viable un crédito de liquidez a IPPB para que pueda cumplir importantes inversiones. ¿Qué es un crédito de liquidez? Bueno, el Banco Central establece en su capítulo, la ley del Banco Central en su capítulo 4, funciones en relación con el sector público, y el artículo 22 dice de que no podrá otorgar crédito al sector público ni contraer pasivo contingente a favor del mismo. Excepcionalmente podrá hacerlo en favor del Tesoro General de la Nación con voto favorable de 2/3 de los miembros presentes en reunión de su directorio en los siguientes casos. Inciso A, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, conmoción interna o internacional declaradas mediante decreto supremo. Inciso B, para atender necesidades transitorias de liquidez dentro de los límites del programa monetario. Parece que el ministro de Hacienda quiere entrar con la vía del crédito en el inciso B de este artículo 22, pero para eso el directorio debería votar, debería autorizar. Lamentablemente el directorio en su mayoría ha sido puesto transitoriamente, no está institucionalizado, no está fortalecido el Banco Central. Es más, el nuevo presidente del Banco Central es directamente un exministro y obviamente que va a hacer lo que el ministro de Hacienda está planteando. Sin embargo, lo que no se está aclarando es de dónde van a sacar esos recursos. No pueden hacerlo con las reservas internacionales porque lo prohíbe concretamente el artículo 17 de la ley del Banco Central, dice que en ningún caso podrán ser objeto de tributo o contribución estatal alguna las reservas internacionales. Los fondos RAL son reservas para liquidez para el sistema financiero en su conjunto. Para mí es posible que solamente pudieran utilizar los recursos que ha llegado a retirar el Banco Central con bonos que ha emitido, es decir, son bonos que se han emitido con fines antiinflacionarios. Vende bonos el Banco Central, la banca, el sector privado le entrega dinero al Banco Central y esos recursos, ese dinero se queda en poder del Banco Central, pero ese dinero es para devolver cuando se cumpla el periodo del bono, es decir, no pueden ser utilizados tampoco con fines de financiamiento estatal. Lo que le queda, en mi criterio, es que el Banco Central tendría que emitir más dinero y por lo tanto estaríamos entrando en una emisión inorgánica, lo que genera obviamente inflación. Si el Banco Central le presta dinero de estos recursos que se recogió mediante los bonos,
Yo creo que ahí estamos poniendo en riesgo la posibilidad de devolver los bonos y por lo tanto hacia adelante estaríamos desacreditando al banco en esa función que tiene de manejar la oferta monetaria, la cantidad de dinero en circulación, el circulante de la economía mediante operaciones de mercado abierto que son la compra o venta de bonos. Es tremendamente grave. Hay específicamente en la ley del Banco Central las prohibiciones del uso de las reservas internacionales y del préstamo del Banco Central de Bolivia al Tesoro General de la Nación, no a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Se nos va a complicar la economía si seguimos así. Cortingo, les voy a mostrar una de las causas por qué tenemos problemas en el diésel, y el día lunes les cuento el saldo. Dale esto de aquí, ponelo. Importación de diésel oil por el occidente del país. Miren ustedes cómo son las cosas. En enero, La Paz, Oruro y Potosí. En junio, La Paz, Oruro, Potosí. Septiembre, La Paz. Miren cómo sube la importación de diésel por el occidente del país. En septiembre entra, ojo, la fuente es la aduana nacional, ¿ok? 1.257. Miren ustedes cómo subió. Ahora les voy a mostrar por el oriente del país. ¿Cómo quieren que haya diésel en el oriente si miren lo que entró por Tarija, poquito, y esto es lo que entró por Santa Cruz? Miren ustedes eso. ¿Cómo quieren que haya diésel en el oriente si ustedes están viendo estas cifras? Miren cómo entraba en febrero por Tarija, porque por si acaso puede entrar el diésel por el suroriente, Yacuiba, Puerto Aguirre, puede entrar por Tarija, puede entrar por aquí por Villazón, puede entrar por Avaroa en Potosí, puede entrar por Tambo Quemado en Oruro, o puede entrar por Perú. Ahora les vuelvo a mostrar, entraba por Tarija y por Santa Cruz. Miren cómo fue subiendo en mayo Santa Cruz, y ahora miren septiembre, miren lo que ha entrado por Tarija, poquingo, y miren lo que ha entrado por Santa Cruz. ¿Alguien puede pretender? Aquí están las ventas diarias, que después lo vamos a tocar el tema. Importación del diésel, yacimiento de enero-septiembre. Por el suroriente es el cosito chiquitingo que ustedes ven. Por occidente, todo esto. ¿A alguien se le ocurre pensar, o alguien ha visto que vengan camiones desde La Paz o de Oruro hacia Santa Cruz? No. En parte, ojo, la fuente es la aduana nacional. El día lunes lo vamos a conversar a profundidad este tema. Son buenos para poner letreros y hacer spots que digan que ya está solucionado el problema, o para que el presidente vaya a decir que ya está solucionado. Mientras la diferencia siga siendo esta, que entre por occidente todo esto y por oriente, suroriente, solo esto, vamos a estar jodidos. Le estoy dando cifras de septiembre. No sé cómo está octubre y noviembre, pero aquí está. Claro, en septiembre hubo bloqueos, van a decir. Pero no habían bloqueos por Puerto Suárez y esos lugares. Y si hubo bloqueo fue 10 días. Saquen sus cuentas. ¿Cómo entró
y cómo fue reduciéndose el ingreso de Diesel Oil. Veámoslo, qué va a pasar. Ok, hasta mañana.